¿Qué fue lo que viste en ese momento que te hizo cuestionar la forma en que funcionan las empresas como tal? Yo creo que fue un momento doloroso. Es que nos desconectamos de la pregunta básica de ¿para qué estoy aquí? Y resulta que esas preguntas desafortunadamente aparece, no en todos, porque muchos se mueren sin haberse hecho esa pregunta, pero aparece ante una crisis. Además que a veces renunciamos a una cantidad de cosas por complacencia a nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro entorno, nuestra familia. Total. Y yo, ¿dónde quedo? Y el resultado se va a dar, pero cuando trabajaste en vos, ¿sí? Cuando conectaste con eso bello que le vamos a entregar al mundo. Pues las empresas están desconectadas de este sentido realmente porque los seres humanos que trabajan en ellas, no las personas, no los colaboradores, no los, como los queramos llamar, empleados, están realmente desconectados de ese sentido. Entonces reconozcámoslo, vaya, hágase cargo con su psicólogo, con su coach, con su pastor, con el que quiera, pero vaya, hágase cargo. ¿Cuál es el verdadero sentido de trabajar para una empresa? ¿Cuál es el verdadero sentido de hacer parte de una corporación? ¿Cuál es el verdadero sentido detrás de pertenecer a un staff corporativo? Pero en últimas, ¿para qué debería ser? Porque ustedes están realmente haciendo lo que acabas de decir, y generando una huella en el mundo para cambiar esta forma de vivir la vida para las personas. Hay empresas que buscan resultados y hay empresas que se preguntan realmente para qué existen. Hay una idea que nos enseñaron desde hace mucho, mucho tiempo, y es que las empresas existen para producir exclusivamente, que el liderazgo es dirigir, que el crecimiento es el éxito absoluto. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace realmente, y es ¿para qué existe una empresa? Si uno mira con honestidad algunas empresas, estas hablan de cultura organizacional, hablan de liderazgo empresarial, hablan de propósito, pero la realidad es que muchas de las personas, o todos o muchos de sus colaboradores, sienten una profunda desconexión, una profunda soledad incluso, y están agotados de no encontrar ese propósito dentro de esa misma organización y el para qué están allí, si eso les hace sentido con su propio ser. Hoy en Con Alma al Aire vamos a hablar con una linda persona que justamente se atrevió precisamente a hacerse preguntas que casi nadie se está haciendo al respecto. Estamos hoy con Laura Payán, cofundadora de Sense Consulting Group, una consultora que decidió justamente hacer algo incómodo dentro del mundo empresarial, y es integrar estrategia, liderazgo y espiritualidad. Algo que parece que es un oxímoron, o que algo que no tiene, digamos, capacidad de integrarse, y justamente abre la gran conversación justamente de cómo construir organizaciones que realmente sean más prósperas y que justamente tengan gente realmente feliz trabajando en ellas. Lauris, bienvenida a este espacio. Me da mucho gusto darte la bienvenida porque creo que lo que haces es algo realmente valioso para las empresas y para que sean verdaderamente empresas con alma, justamente, que creo yo es lo que más necesita hoy por hoy el mundo corporativo. Muchas empresas nacen desde una oportunidad, normalmente desde una idea de negocio espectacular, desde una oportunidad de mercado, desde un nuevo producto o servicio que realmente representa mucho valor para, digamos, sus audiencias. Pero Sense parece haber nacido justamente desde otra cosa muy diferente a esto. Tú provienes de una familia empresaria, desde el liderazgo y con el liderazgo de tu padre, en donde él fundó su empresa familiar. Tú y Sarita, tu hermana, trabajaban allí. Todos sus colaboradores, demás colaboradores externos, no propiamente de la familia, también trabajaban allí, pero hacían parte como de esta gran familia justamente. Y en algún momento, esta empresa de tu padre fue absorbida, fue comprada, y casi que toda esa filosofía que irradiaba, digamos, hacia afuera, valor hacia sus clientes, pero también hacia adentro de la organización, en algún momento empezó como a desgranarse, a desvanecerse, a perderse justamente. ¿Qué fue lo que viste en ese momento que te hizo cuestionar la forma en que funcionan las empresas como tal?
Bueno, pues yo creo que fue un momento doloroso. Fue un momento doloroso porque todo el valor que como familia habíamos creado, tanto hacia nuestros clientes como hacia adentro, porque protegíamos mucho ese valor adentro, que la gente estuviera feliz, que la gente, obviamente, siempre podemos tener conflictos de intereses adentro, que el área de salud ocupacional versus producción, eso siempre va a pasar, pero que al final pudiéramos tener un sentido mayor todos, que estábamos haciendo algo más grande por el mundo, que también por nosotros mismos estábamos logrando nuestros objetivos individuales. Entonces nos cuidábamos, tratábamos de tener un ambiente laboral muy familiar, muy de verdad de valorar a cada persona que existiera, que estuviera y pasara por la organización. Y cuando tuvimos esta compra, que una empresa muy, muy grande nos compra, pues muchas cosas que hacíamos, pues no pudimos volverlas a hacer, ¿sí? Entonces, en ese momento empezamos, llegó una emoción que es como esto de tener las manos atadas, ¿no? No puedo hacer absolutamente nada y estoy viendo cómo todo ese valor se está destruyendo, cómo las personas están viviendo cosas que nosotros no queríamos que vivieran en nuestra empresa. Y pues creo que ahí no nos dimos cuenta que iban a hacer sense, pero ahí nació esa semillita de esto no puede volver a pasar. Como que estamos descuidando a nuestra gente, como que la gente internamente ya no está igualmente como ustedes lo hacían. Cuidada. ¿Y qué es lo que empieza a deteriorarse allí? ¿Qué crees vos que es lo que se empieza como a deteriorar en ese momento? Justamente. Claro. ¿Qué valores se empiezan a romper o qué se empieza a fraccionar incluso adentro de las mismas personas que influye organizacionalmente o en la corporación? Yo creo que es esta palabra cuidado, el cuidado, ¿sí? El cuidado de las personas, ¿no? Entonces, como es una organización tan grande, casi que las personas pierden su identidad, su individualidad. Entonces ya no vemos a Laura o a Juan o a Esteban, vemos a las personas de tal área, ¿sí? Y resulta que es que Juan, Esteban, Claudia están pasando cosas en su vida, tienen necesidades individuales, necesitan ser escuchadas, necesitan ser cuidadas. Y a veces en estas organizaciones tan grandes, y digo a veces porque yo trabajo con empresas muy, muy grandes que cuidan a su gente. Otras tal vez no han llegado a ese nivel de conciencia y simplemente toman decisiones que pasan por encima de las personas, ¿sí? Puede ser decisiones como los horarios de trabajo o la carga de trabajo que le entregas a una persona sin siquiera saber si puede con eso o no, si en su momento de vida puede con eso o no. ¿Sí? Porque es que eso es humanizar una organización. Es como que si vos estás pasando por un mal momento, pues vení, te tomo estas tareas, se las doy a tal persona, nos ayudamos. O sea, el problema es que como que muchas empresas funcionan aparentemente desde afuera, funcionan perfectamente, pero están adentro intensamente fraccionadas porque pues funcionan sin alma. O sea, no comprenden que detrás de las personas hay universos emocionales, de sentimientos, como que funcionan sin alma, mejor dicho. Total. Y es que imagínate que esto fue hace más de 10 años que pasó esto y hoy en día de las 80 personas que trabajamos hay 2. Después de que en esa empresa, que ya llevamos 15 años trabajando, la mayoría de las personas entraban y se quedaban. O, de hecho, nosotros mismos les decíamos a mi equipo de trabajo, yo a una persona le decía, creo que te estás quedando cortica acá. Salta, andate para otra parte, te ayudo. Pero, pues eso dice mucho. O sea, las personas o se iban o las sacaban. Yeah. Pero es sentíamos que no se cuidaba. El cuidado es muy importante. Y
Y creo que eso es una de las revoluciones que estamos llevando a las empresas, el cuidado, que estamos cuidando. O sea, como que, listo, ustedes llegan a las empresas y ahorita ya vamos a entrar a hablar directamente de lo que Sense Consulting Group como tal es y de toda la linda, digamos, el lindo trabajo, digamos, que están realizando desde esa integración justamente de espiritualidad con estrategia empresarial, que parece que es algo que como que no rimara, pero al contrario. Uh-huh. Porque mucho se habla, digamos, de propósito empresarial, de cultura organizacional, liderazgos conscientes y casi que, digamos, el corporativo pareciera como que siempre promulgar esto, pero realmente desde adentro están muy desconectados desde el sentido. ¿Por qué crees que las empresas, como bien esta empresa que eventualmente llegó, digamos, a comprar la empresa de tu padre en donde te formaste inicialmente, ¿por qué crees que estén como tan desconectadas justamente del sentido o de ese sentido humano? Y más enfocadas en todo esto otro que no tiene, digamos, más allá que valores cuantificables en un PIG o justamente en métricas, pero no en términos de alma. Pero es que no solamente le pasa a las empresas, las personas también. O sea, ¿vos crees que es algo que parte directamente de las personas? Claro. O sea, ¿a vos te ha pasado? Todo el tiempo. ¿Sentís que en algún momento de tu vida estabas enfocado a los resultados y súper desconectado de lo que querías en la vida? A mí me pasó. A todos Eso fue lo que me pasa. trajo aquí. Claro. Lo que pasa es que a todos nos pasa. Lo malo es que no todos nos damos cuenta en la vida. Entonces, las empresas están desconectadas de este sentido realmente porque los seres humanos que trabajan en ellas, no las personas, no los colaboradores, no los, como los queramos llamar, empleados, están realmente desconectados de ese sentido. Claro. ¿Y qué pasa si un líder en una organización está desconectado? Pues es que para que yo como colaboradora no voy a encontrar un lugar donde me pueda conectar. Entonces voy y hago lo que tengo que hacer y ya, ¿sí? Y puede que me conecte afuera o puede que no. Y porque algo tan lógico, o porque algo que suena como tan lógico, sigue siendo tan común. ¿Vos qué pensás? Porque es que casi que le salta uno a la vista, inmediatamente. Y vos lo mencionas y uno dice, naturalmente las empresas son así porque están compuestas por personas y las personas están desconectadas de su sentido, de su propósito. No son coherentes, incluso en su pensar, en su sentir y con esto en su hacer. Trabajo para esta empresa, hago lo que me gusta o necesariamente hago lo que realmente encuentro que tiene coherencia y sentido. Uh-huh. Pero porque sigue pasando tanto uh-huh. cuando salta tan a la vista que es muy evidente que necesitamos sentido como seres humanos. Pues yo creo que es algo que como el nivel de conciencia colectiva en el que estamos. Sí, estamos en un nivel de conciencia muy enfocado al logro y creo que las nuevas generaciones y nosotros millennials también empezamos a cuestionarnos un poquito esto de ¿para qué estamos aquí? Es la gran pregunta, esa gran pregunta existencial, espiritual, de ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Sí? Y la respuesta que tuvieron las generaciones hacia atrás era para trabajar, ¿sí? Porque el trabajo me da valor, ¿sí? Cuando hablamos de propósito y de sentido en la vida, el trabajo da valor. Entonces creo que se quedaron en esa definición y era como que veníamos en eso, casi como que lo tomamos como un dogma y seguimos en ese camino sin cuestionarlo y simplemente es como el trabajo es el que te da valor, ok, entonces tengo que trabajar, ¿sí? Pero no un cuestionamiento de ¿para qué trabajo? El resultado de lo que yo haga, ¿qué impacto va a tener en el mundo? ¿Sí? O estoy dando todo de mí en este trabajo, ¿cómo me estoy sintiendo en este trabajo? Estas preguntas tan básicas apenas algunas personas y las nuevas generaciones se las están haciendo. Las nuevas generaciones ya ahora en los trabajos son como, yo voy, hago hasta aquí, pero yo tengo una vida. Uh-huh. Qué chévere sería que tu trabajo te permitiera vivir eso que tal vez tienes que ir a buscar afuera. Qué bacano que vos sintas que tu pasión la estás poniendo al servicio del mundo en ese trabajo en el que estás. Que podés poner esas virtudes y esos dones que tenés desde chiquito y que cuando nosotros vamos a las organizaciones y le decimos al líder es que usted está aquí no porque usted haya hecho este MBA y este posgrado y esta experiencia. Todos los pergaminos. No,
es por su capacidad de ver lo que nadie ve o por su capacidad de conectar con las personas. Y eso lo hace desde que tiene 5 años, ¿sí? Entonces, qué bacano que ya estas nuevas generaciones están como naciendo con estas preguntas, pero es eso, es que nos desconectamos de la pregunta básica de ¿para qué estoy aquí? Y resulta que esas preguntas desafortunadamente aparece, no en todos, porque muchos se mueren sin haberse hecho esa pregunta, pero aparece ante una crisis, ¿sí? Ante una enfermedad, ante una muerte, ante una gran crisis que te dice, vení, vamos a pensar, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiero cuidar? Aparece otra vez la palabra cuidado. ¿Qué es lo que realmente quiero cuidar en la vida? ¿Sí? Y no deberíamos tener que llegar a esos momentos límites en la vida para hacernos esa pregunta. Total. Deberíamos aprenderla en el colegio. Pero, bueno, ese es otro tema. Igual la vida funciona. De hecho, cierto, sí, pues yo no sé si justo cuando pasó esta situación netamente en la empresa de tu padre, donde trabajabas antes de Sense, de haber fundado Sense junto con Sarita, tu hermana. Pero casi que ahí también ocurre una de esas crisis, ¿no? Es una crisis en la que, de hecho, cierto, más allá de preguntarte dónde quisieras trabajar, a dónde quisieras de pronto hacer un salto profesional o qué quiero estudiar para vivir, digamos, dentro de esta nueva realidad corporativa, casi que tu transformación es netamente desde la espiritualidad, desde el autoconocimiento, que es algo muy importante y que la gente, digamos, ahorita vamos a ir elaborando sobre eso, pero tiene que ver justamente con eso. Listo, mirémonos primero. Autoconocimiento, espiritualidad, búsqueda de sentido. Y casi que ahí empezaste a descubrir ciertas cosas que ya te empezaban a vos a marcar. Listo, de pronto yo necesito es un rumbo distinto. Ya no en la empresa familiar, que ya no es tan familiar, sino es la empresa de este grupo gigante que nos cambió, digamos, las reglas del juego, que no se rige por los mismos valores que nos regíamos antes en la empresa de mi papá, o que mi papá trataba, digamos, de permear a toda la organización y a su gran familia, digamos, empresarial. ¿Qué empezaste a descubrir sobre ti en ese proceso, justamente? Bueno, lo primero es que fue muy lindo, ¿no? Entonces, me dieron el ambiente perfecto para mi ego, ¿no? A mi ego le encanta el resultado, a mi ego le encanta ser vista, o sea, y el ego no es malo, sino que... Eso te iba a decir, o sea, tampoco... No porque es mucha malo. gente a veces entiende el ego como algo pésimo, ¿no? El ego malsano es malo, el ego mal llevado es malo. De hecho, la propuesta de valor de Sense es con resultados. Claro. O sea, al final... Una organización, todos hay... Empresas prósperas con gente feliz. Feliz, pero hay que tener resultados. Entonces, este ego mío estaba en el lugar perfecto de presión, con la mirada de la junta directiva, de tenemos que cumplir. Y llegó un momento en que yo me miré, porque yo siempre, desde que tengo 15 años, estaba en terapia, y yo dije, esta no soy yo, ¿qué me está pasando? ¿Sí? Y ahí volví a conectar con mi psicólogo de cuando empecé a hacer terapia a los 15 años, que me presentó una herramienta que se llama el Enneagrama. Y me pude ver en un espejo y yo dije... Que es tremenda herramienta, ¿no? Tremenda herramienta. Entonces, Ennea tipo 8. Entonces, estás pasando por encima de la gente. Y yo... Dios, o sea, eso fue horrible. Y ahí yo dije, no, esto tiene que cambiar. Empecé todo un proceso también ahí empezó esta conexión con la espiritualidad muy diferente a como lo había tenido en los primeros años de vida, porque sí, gracias a mi abuela tuve una vida espiritual muy rica, pero aquí lo empecé a ver diferente, como abrir un poquito la mente y verlo más desde la psicología, ¿sí? De la espiritualidad. Desde esta conexión con algo más trascendente, desde esta búsqueda del ser humano, del sentido. Y yo dije, bueno, aquí esto me está pasando, esta no soy yo, ¿cómo me vuelvo a conectar conmigo misma? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí otra vez? ¿No? Sí, es que mucha gente también piensa como en la espiritualidad y lo primero que se le viene es, no sé, a la mente es Dios,
una fuerza superior, pero no entiende al final qué es realmente esa conexión tan íntima consigo mismo. Y claro, esa conexión al final superior con algo más grande, pero desde aquí, desde el alma, desde acá adentro, ¿no? Claro. Y la gente como que a veces se queda esperando muchas más respuestas desde afuera y que lleguen cuando cerrando los ojitos, haciendo esa introspección, viviendo de pronto esos momentos de crisis o eventualmente tomando hecha por decisión propia, listo, vamos a concentrarnos y entrar en una intimidad propia que me diga, que me hable a mí mismo, mejor dicho. Y mira, son dos caminos diferentes, ¿no? O sea, la espiritualidad y el autoconocimiento son diferentes. Y hay personas muy espirituales que tienen esta conexión con esto trascendente muy fuerte, pero no se conocen, no han recorrido sus heridas, no se conocen. Así como hay muchos que se conocen muy bien, pero no tienen esta conexión con lo más trascendente, o sea, este sentido de la vida, para qué estoy aquí. En ese momento de vida para mí fue el conectar las dos, ¿sí? Porque yo desde chiquita hacía psicoterapia, yo desde chiquita tenía esta vida espiritual, pero ahí fue como esa conexión y decir clic, y esas dos cosas me salvaron, a volver a mí y ver un futuro, o sea, decir yo estoy aquí para algo, y poder navegar esa tormenta en todos los sentidos. Al final, casi que dentro del mundo corporativo, volviendo al tema, digamos, de las empresas, pues la falta de liderazgo, en últimas, a veces incluso, o yo creo que desde Sense incluso podrías decir que la falta de liderazgo a veces, o de liderazgo bien enfocado, viene de un problema de autoconocimiento. Para poder liderar bien a otros, pues tienes que liderarte bien interiormente y poder, digamos, conocerte bien, saber cuáles son no mis fortalezas, cuáles son mis compulsiones, cuáles son ese ego de pronto que de manera negativa o malsana estoy manejando. Pero al fin y al cabo es una lucha interna que en últimas no va a poder arrojar unas buenas capacidades de liderazgo, unas buenas capacidades de ejecución de estrategia empresarial, de planes, digamos, de crecimiento, si realmente no parte de tengo propósito, encuentro sentido en lo que hago y me conozco bien. Claro. Entonces hay muchos líderes, por ejemplo, que tienen propósito y sentido, saben para dónde van, o sea, saben tomar decisiones estratégicas, wow, porque entienden para dónde vamos y lo que queremos lograr, sea bueno o malo. Bueno, más que bueno o malo, es así el impacto sea positivo o negativo para quien lo recibe, pero no se conocen, entonces la gente choca con ellos, no le dura el equipo, o la gente hace lo que tiene que hacer, pero hasta ahí le tienen miedo, no son capaces de ir a traer nuevas posibilidades. Entonces mira que puede tener muy buen propósito y sentido, pero su forma de ser, o sea, el no conocer el impacto que tienen en otros y no tener capacidad de cambiar y evolucionar para poder tener influencia e impacto, pues le está quitando todo el potencial que tiene de convertir eso en algo wow. Así como hay líderes que se conocen muy bien, tienen muy buena conexión, pero todavía no tienen este sentido de ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Sí? Aunque creo que si uno se conoce, empieza a hacerse esas preguntas, ¿no? Eventualmente. Lo que pasa es que también es una lucha, yo creo, muy, muy, muy complicada, y yo creo que estamos también con un cierto condicionamiento. Tú lo decías al comienzo clarísimo, o sea, como que nos han enseñado que es por este lado. También mencionaba en algún momento que digamos que el éxito es listo, el crecimiento, liderar aquí, como sin entrar a hacerse esas preguntas. Y de hecho, volvamos al momento en que listo, Sense, digamos, empieza a verse como una idea y se da la oportunidad de, no, pues yo creo que en medio de estas luchas, de este autoconocimiento, yo, Laura, que estoy empezando a tener, o al menos el del que estoy empezando como a tomar mayor vehemencia y decir, venga, yo primero voy a solucionar ciertas cosas netamente espirituales, empiezo a integrar coaching, empiezo a integrar enneagrama, empiezo a integrar incluso astrología,
empiezo a integrar una cantidad de herramientas justamente que me guíen dentro de este nuevo propósito y nace, digamos, la oportunidad de Sense. Pero incluso desde esos mismos inicios, también muy seguramente hubo luchas. Y hubo luchas en donde, a ver, una consultora que está buscando guiar a las empresas dentro de su propósito empresarial, de su estrategia, pero todavía las empresas como que no comprenden que esto tiene que estar ligado sí o sí al ser, a la espiritualidad. Me imagino que allí hubo un choque tremendo, no interno, ustedes podían estar clarísimas en lo que querían hacer, pero sí en cuanto a, ¿sí será que nos van a creer o van a creer que somos unas locas que estamos hablando de esta vaina? O sea, ¿en qué momento se dan cuenta de que lo que están construyendo tiene que ser muy fiel a eso y no irse por las ramas de, no, mantengámonos fiel a la estrategia empresarial, corporativa, sino, pucha, tenemos que sí o sí ser fieles a que esto tiene que integrar esta otra parte? Pues mira, claras desde el principio, cero. Cero claras. O sea, eso era un sentimiento. O sea, Sara y yo decíamos, en la espiritualidad hay negocios. Hay en los negocios hay espiritualidad, perdón. Pero ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cómo se vive? No teníamos ni idea. Sí, como que integrar espiritualidad dentro del mundo empresarial, vamos a esa misma cuestión. O sea. No, nosotras sabíamos que existía, lo veíamos porque las dos ya estábamos estudiando cosas de espiritualidad, de psicología transpersonal, de coaching, y ya lo veíamos, pero no sabíamos cómo articularlo. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a hacer estrategia, la gente sí nos decía, oye, pero ustedes hacen trabajo de competencias blandas o hacen competencias duras, o sea, ¿es lo uno o lo otro? De hecho, todavía encontramos los consultores que nos cuestionan. Y con el tiempo fuimos construyendo esa propuesta de valor, fuimos como conectándola y dándonos cuenta cómo lo podamos comunicar. Sí, ya, de hecho, esa es nuestra propuesta de valor. O sea, nosotras juntamos esos dos mundos y ya vamos diciendo, porque sabemos que existe el dolor. Sabemos que existe el dolor entre el consultor que viene a darte las competencias blandas, pero que resulta que al final no pasa nada, y el que viene a decirte, tiene que pasar los resultados, y la gente no sabe cómo ser esas personas. Entonces, somos como ese callito entre los dos lados del cerebro que los junta. Eso es lo que hacemos. Pero no fue claro desde el principio, no. Pero nos atrevimos a transitar el camino, ¿sí? Nos atrevimos a también verlo en las empresas. Nosotros hablamos desde la experiencia, ¿sí? Y desde el darnos cuenta que el valor realmente estaba cuando nos sentábamos con la gerente general de la compañía a hablar de su relación con su hija y que su hija no quería estar en esta organización. Entonces, que aceptara eso, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas fueron las que nos fueron mostrando qué era lo que teníamos que hacer. Sí, yo creo que esa integración de espiritualidad con empresa a veces puede parecer un imposible o un sinsentido incluso, y tiene todo el sentido al contrario. Ya. Que justamente es entonces donde yo veo y entiendo que Sense en algún momento, digamos que buscando ese camino de esa integración, pues llega un momento en donde definitivamente se vuelca como al, vamos a más o menos salir del closet dentro de este mundo de las consultoras que trabajan estrategia empresarial, pero vamos a salir del closet definitivamente. También porque para Laura, como para Sara, hace sentido que lo hagamos de esta manera, sí y solo sí. No puede ser de otra forma. Sí, total. No podemos continuar, digamos, eludiendo una necesidad. Y eso también habla muy bien de la huella que quiere dejar Sense Consulting Group en el mundo. No hablemos de Cali, no hablemos de las empresas con las que han trabajado, no hablemos de Bogotá, de Colombia, o si han trabajado con empresas internacionales, genial, pero justamente de la huella que hay que dejar y que, ¿para qué estoy aquí, Laura? Pues
para dejar una huella que logre trabajar ese tipo de cuestiones al interior de las empresas, con las personas, desde las personas, y para que éstas conecten justamente incluso con su espiritualidad y asimismo puedan llevar como ese sentido a su labor corporativa, a su labor como colaborador. Ujú. En ese sentido, ¿vos cómo ves lo que es hablar de espiritualidad en una empresa como tal? Me imagino yo desde un colectivo, entonces. Porque, claro, hablamos desde la célula más pequeñita, por decirlo así, que es el individuo. Pero al final eso tiene que ir construyendo colectividad. Sí. Y yo creo que ese es uno de los grandes valores que con seguridad están encontrando, que se logran trabajar, y que por eso precisamente hay una propuesta de valor desde Sense, y es llegar a esa espiritualidad, no sé, colectiva. ¿Vos lo ves así? ¿O cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, digamos que la palabra espiritualidad, nosotras nos cuidamos mucho de decirla, Ujú. porque al principio uno tiene que saber entrar. Sí. Entonces, cuando nosotras entramos, pues obviamente hemos trabajado, estos son nuestros clientes, entonces clientes muy grandes, no, pero no es del ego, no es de este es mi cliente, sino, mire, usted me quiere dar a mí, me quiere escuchar, venga, escúcheme, estos ya me escucharon, porque así funciona el mundo, entonces uno no se puede desconectar del mundo. Y no vamos a decir, venimos aquí a traer la espiritualidad, porque es que la gente tiene una concepción de espiritualidad diferente, ¿no? Entonces, si yo soy católica, Sí, correcto. apostólica, romana, y vos me decís que vamos a hablar de espiritualidad y no es la mía, pues no, es que vamos a hablar de otro tipo de espiritualidad. Pero entonces, ¿yo para qué me voy a poner a discutir eso si no es el objetivo? El objetivo es, vengan, sentémonos, preguntémonos, ¿para qué estamos aquí? ¿Sí? Hacemos las preguntas, entramos en la espiritualidad, Ujú. pero no les estoy diciendo que estamos entrando ahí. Es que yo creo que la semántica es muy poderosa. O sea, la semántica es impresionante. Uh-huh. Y hablaba ahorita yo, digamos, espiritualidad como que te conecta inmediatamente con esa idea de Dios. ¿Cuál? No sé. Dios El que querás. desde el cristianismo, Dios desde el budismo, Dios de lo que querás. Uh-huh. Desde el islamismo, y claro. Pero entonces ahí como que inmediatamente se generan unas barreras entre los mismos individuos. Uh-huh. Pero ¿y qué tal si cambiamos entonces espiritualidad por emociones, por sentimientos? Uh-huh. O sea, todos tenemos sentido, emociones. por propósito. Y yo creo que ese es como el quid del asunto. O sea, como que espiritualidad parece no lograr conectar a prevenir emociones. Y, a ver, estamos hablando de lo mismo, de cómo me siento yo en la intimidad de mi ser. Y yo creo que ahí es donde está la gran ruptura, como que lo emocional y lo racional pareciera que dentro de la empresa Uh-huh. como que no tiene comunión. Uh-huh. Y antes creo que justamente es desde ahí, desde donde se desconoce al ser humano que hay detrás de un rol directivo, del mismo presidente de la corporación, Sí. o de su gerente de ventas, o el ejecutivo como tal. Y es por esa ruptura que creo que antes le hace mucho más daño a la corporación. Sí, claro. Bueno, el que nos contrata, ese sí sabe qué vamos a hacer. O sea, el que nos contrata, ese ya está montado, ese sabe que eso es de espiritualidad pura, y cuando nos sentamos a charlar es de, está pasando esto con cada persona, o sea, y son personas que realmente tienen un deseo genuino de impactar positivamente en las personas y en el mundo, ¿sí? O sea, el que nos contrata sabe para qué nos está contratando. Lo que pasa es que al resto de la organización hay que entrarle despacito, crear confianza para que no se creen esas barreras desde el principio, y ya después que llevamos un año trabajando, sí, esto se llama espiritualidad. ¿Sí? Estaba hablando de emociones, de ti, de todo De tu propósito, de tu y demás, para qué pero estás esto aquí. es espiritualidad, Sí. querido. Sí. Entonces, aquí también se puede vivir la espiritualidad, aquí también nos podemos preguntar, ¿para qué? ¿Sí? Aquí también le podemos dar un sentido a cada crisis que ha tenido la organización, a cada quiebra. Es que la quiebra nos enseñó a ser mucho más organizados con el dinero, con las inversiones, y ahora de hecho estamos comprando otras compañías. Eso es espiritualidad, eso es darle ese sentido. Saber que si pasamos por esa crisis es para volvernos algo mejor y poderlo poner al servicio del mundo. O sea, eso es espiritualidad en una compañía. Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que si entramos diciendo eso,
pues no, o sea, nos van a vetar. Pero es curioso porque, y te lo puedo decir como marketero toda la vida, 20 años en marketing, pues me puede hacer ver justamente que lo que más daba point of difference, lo que más daba, digamos, fuerza a la propuesta, a la propuesta de valor que justamente tiene una consultora, en este caso, como Sense, con esa gran capacidad de conectar esos dos mundos tan rotos desde hace tanto tiempo y que yo creo que le ha hecho daño justamente a las organizaciones en no entender que eso tiene una perfecta comunión justamente porque las personas somos dos mundos, lo emocional y lo racional. Bueno, dos mundos así rapidito. Yo creo que antes muestra justamente que esa propuesta de valor con esa gran diferenciación pues es muy valiosa. Claro, lo que pasa es que es difícil de que cale, pero entonces más difícil todavía es yo creo que asumir esa identidad para ustedes. Es decir, nosotras sí somos las que nos atrevemos a trabajar en estas cosas. Que es lo más difícil justamente de asumir esa identidad para ustedes como Sense. Para que te crean, para que justamente la credibilidad esté allí sobre la mesa y no esté puesta en tela de juicio. O sea, no esté justamente vista con ojos chiquitos, ojos chinos, porque es que una cosa no le resta importancia a la otra. Como que pareciera que muchas consultoras quieren enfocarse en lo racional porque es lo que las empresas están esperando. Pero al final, la gran propuesta de valor de Sense es transformemos no solo la empresa, es transformar a las personas para que se transforme la empresa y se transforme el mundo también. Claro. Y al final, esta propuesta de valor de nosotros tiene que ser impactante para el quien nos contrata, que es el gerente general, o a veces el gerente de talento humano, la gerente de talento humano. Entonces, esa persona que toma la decisión es con el que vamos abiertamente. Mire, esto es así. ¿A usted le cala o no le cala? ¿Sí? Y si nos están buscando es porque algo escucharon y porque quieren algo así. Sí. Pero al final, si vos pensás, por ejemplo, en las logias, ¿sí? Todas estas logias son muy cerradas, ¿sí? Y cuando vos entras, vos sos un iniciado, ¿sí? Y es porque precisamente toda la información no puede ser para todo el mundo porque no todo el mundo está al nivel de conciencia para entenderlo, ¿sí? Por eso cuando ya en la organización tenemos confianza, cuando ya le hemos dado valor a ciertas cosas que hemos trabajado, ahí ya podemos compartir esa propuesta de valor que el tomador de decisión ya conoce y que ya, bueno, estamos aquí, ¿sí? Y ya abiertamente podemos hablar de esto. Porque al final el objetivo de nosotros, ¿qué es? Que realmente haya un cambio. Claro. No que nos reconozcan porque somos eso, lo otro, no. Entonces sabemos que sigilosamente tenemos que empezar como a ir entrando, ¿sí? Y ganándonos la confianza y mostrándole a la gente que puede vivir la espiritualidad y después le decimos, esto tiene un nombre, se llama tal. Ahí es donde algo muy bonito, y lo digo honestamente, encuentro yo un valor muy lindo dentro de una frase que sé que ustedes manejan en Sense y es del me al we. ¿Ya? ¿Qué significa eso realmente dentro de un equipo entonces? Cuando ya has partido, listo, ya hemos trabajado desde el individuo y vamos entonces al we. Es que muchas veces también, así como separamos el mundo emocional o interno de las personas y el externo, que son los resultados, los objetivos, las métricas, lo hemos dividido, pues también hemos dividido el mundo del individuo y el mundo colectivo. Entonces, yo necesito poder que cada persona en la organización esté conectada con su propósito para que pueda ir a lograr un propósito común. Generalmente estamos trabajando solamente en el mundo externo de los resultados y en el mundo colectivo. Pero hay que trabajar en el mundo interno y en el mundo individual también, ¿sí? Porque es que cuando una persona está conectada con su propósito y sabe que puede poner todo lo que es al servicio del mundo en esta compañía, deja de estar pensando, es que si yo trabajara en tal parte, es que en tal organización es mejor, o es que aquí hago hasta aquí porque es que aquí no soy valorado, ¿sí? O incluso pensar en el cheque.
Claro. No, es que me pagan más allí. Si yo estoy Exacto. conectado justamente con lo que hago, si Exacto. encuentro sentido y valor en lo que hago, Y pues que con si me seguridad atrevo que... a traer cosas valiosas de mí, que a veces ni siquiera sé que las tengo. Ujú. Entonces, si me atrevo a verlas y a ponerlas aquí, es posible que si la organización ve más valor en mí, pues hay más posibilidad de un mayor cheque, ¿sí? Claro. Entonces, trabajemos primero en el mundo interno individual. El mundo interno individual se va a ver en los resultados individuales externos, o sea, en el resultado de mi trabajo, de mi operación, y asimismo en el colectivo. Entonces, si yo tengo un montón de gente que se está sintiendo plena en su trabajo, pues ¿qué va a pasar con el mundo colectivo individual, que es la cultura, las emociones compartidas? Pues si yo paso de un montón de gente sintiendo desesperanza, ¿qué hace la desesperanza? Decirme, ¿para qué vas a hacer más si igual nada va a pasar? Y si tengo un montón de gente sintiéndose así, pues eso ya es la cultura de la compañía. Ujú. Pero si yo empiezo a sentir esperanza, si yo empiezo a sentirme valioso, si yo empiezo a atreverme y eso empieza a ser una emoción compartida, pues cambia la cultura. Claro. Y si cambia la cultura, que es el mundo colectivo interno, cambian los resultados colectivos internos. Entonces hay que trabajar esos 4 puntos. Los resultados individuales y externos, pero a partir del trabajo individual interno e individual colectivo interno. Es que yo creo que ahí es donde está el gran reto justamente de las áreas de gestión humana eventualmente, o incluso de cultura corporativa dentro de las empresas, como que se habla muy, muy como desde las palabras bonitas que resuenan en, sí, somos súper felices aquí, great place to work, genial, pero en el fondo hay una cantidad de patrones que están compartidos, que están permeando, digamos, la cultura, la verdadera cultura, no la corporativa que queremos mostrar para afuera y que, wow, todo se ve súper lindo, sino la cultura que en últimas está haciéndole verdaderamente daño a los procesos, los logros, el éxito verdadero, digamos, o en el éxito en el menor tiempo La reputación posible, de la la empresa. reputación corporativa. Y hay una cantidad de patrones, llámese desesperanza, por ejemplo, pero yo creo que eso ustedes los han aprendido a reconocer muy bien. ¿Qué otros patrones vos ves que son tan comunes, digamos, dentro de las empresas? O sea, dentro de los, no solo individuos, sino equipos como tal, entiéndase, patrones que están haciendo daño justamente a eso y que en el momento en que se reconocen y se rompen bien o no sé cómo sea, me imagino, pues sí, se rompen, empiezan a tomar, digamos, o a generar, digamos, cambio. Esos patrones, entiéndase, desesperanza, Sí, mira, ¿cuáles más? para mí el más tenaz de todos es la desesperanza, porque es de las emociones menos conductuales, ¿no? Es la que, una emoción es movimiento. Es lo que nos predispone a la acción. Cuando yo siento rabia, voy a poner un límite. Cuando yo tengo miedo, pues entonces me protejo o tomo medidas. Distancia, ¿sí? medidas. Cuando estoy alegre, celebro. Cada emoción te lleva a una acción. La desesperanza es la que te lleva a la inacción. Y cuando hay una inacción, no pasa nada. ¿El miedo cómo entra ahí? Sí. Claro, el miedo también. Creo que hay otra después de la desesperanza que es peor y es el rencor. Ok. El rencor es tenaz y hay un montón de rencor. Mire, nosotros le hacemos entrevistas a los equipos directivos cuando hacemos diagnósticos y es como, ¿de qué edad ves a tus compañeros? No a ti, a tus compañeros, adolescentes todos. Todos son unos niños de 5 años. Y yo no. No, uno no. Madurísimo. Claro, y entonces las juntas directivas, las juntas de equipos directivos terminan siendo peleas de niños de jardín. Tú me hiciste, es que tú, o me quedo callada y no digo nada pues porque soy una adulta, pero después hago algo me para saco la espinita. sacarme la espinita. Y a ver, aquí estamos y de hecho nosotras que somos espiritualidad de emoción, lo primero que le decimos a los equipos directivos es, a ver, cero drama. A ver, Sí. ¿para qué estamos acá? Queremos crear este objetivo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a comunicarnos mejor? ¿Cómo quitamos todas estas heridas que tenemos? Porque es que ahí entra el tema de que
Al final somos seres humanos con un montón de heridas, mommy issues, daddy issues, un montón de issues no resueltos y venimos a traerlos todos a la junta, ¿sí? Entonces reconozcámoslos, vaya, hágase cargo con su psicólogo, con su coach, con su pastor, con el que quiera, pero vaya, hágase cargo. Sí. Véalos y váyase cargo, hágase cargo y venga, montémonos en el tren de ir por algo más grande. Que estos obstáculos como el resentimiento, como el miedo, como la rabia, no nos impida ir por algo bello y bonito que estamos planteando en conjunto. ¿Sí? Entonces yo creo que esas emociones que son completamente humanas, ahora me preguntaba, la organización a las personas, que somos personas y nos movemos en emociones. Entonces si no sanamos esas emociones en conjunto que tenemos y no las cambiamos, pues no vamos a tener resultados diferentes. No, hay muchas empresas, sino pues, la gran mayoría, invierte muchísimo en formación. Sí, de otro tipo de habilidades. Uh-huh. Y en hacer que, digamos, las cosas pasen desde esas habilidades que pueden ser habilidades duras, lo que sea, pero nadie se enfoca en invertir en comprensión, Uh-huh. en comprender qué es lo que está detrás justamente de los equipos, detrás de cada individuo. Uh-huh. Y eso parte justamente de entregar autoconocimiento justamente a las Claro. empresas. Y de arriba para abajo, o sea, Eso primero tiene que ser Es arriba. una de las, yo creo, no sé llamarlo una habilidad, el autoconocimiento, pero ¿Sí? al fin y al cabo es una de las habilidades más importantes y subestimadas al mismo tiempo, de manera irónica, Uh-huh. para el liderazgo. Uh-huh. Entonces termina siendo como justamente una necesidad, pero al mismo tiempo un compromiso con su propia gente para que tenga sentido y asimismo la empresa, pues, al fin y al cabo, funcione mejor. Total. Y decías algo, esta habilidad del autoconocimiento es básica para el liderazgo y muchas veces las empresas lo que te dicen es, para ser un gran líder debes X, Y, Z y te dan como un listado en el que vos ahí no cabes. Uh-huh. Pero resulta que vos tenés un montón de cuentas que pagar, el colegio de los muchachitos, pues entonces me meto aquí. Y ahí es donde empieza esa enfermedad de dejo de ser yo, me despersonalizo. Y lo que vale es entrar en ese fit, ¿no? Pero qué bacano es poder reconocer cuál es mi propio estilo de liderazgo. Permitir yo identificar cómo puedo generar influencia de una manera diferente a la tuya, pero igual de válida, Uh-huh. ¿sí? Y que aquí sobre la mesa podamos poner formas tan diferentes que podamos crear algo muy rico, ¿sí? Donde no actúo desde mi rol o desde mi puesto, sino desde quién soy, ¿sí? Que porque entonces es el director de marketing, entonces es el que tiene que estar encargado de hacer la campaña, pero es que resulta que la directora de talento humano tiene, o el de compras tiene una capacidad de conectar con las personas bacanísima y puede venir a darte también insights de cómo conectar mejor con la gente. Uh-huh. O sea, es salir de estos trajes que al final son importantes porque nos dan límites en qué haces tú, qué hago yo, cuáles son mis objetivos, pero también poner sobre la mesa todo lo que somos y hemos aprendido en la vida y tenemos de valor, ¿sí? Ustedes desde Sense no tallerean esto, ustedes generan experiencias que justamente ayuden a ir generando ese camino de autoconocimiento, que tienen justamente o que componen, digamos, esas experiencias desde la propuesta que Sense hace a las empresas. Que no te suple un taller, una capacitación y justamente por qué optan por eso. En qué sentido la experiencia está nutrida y de qué para precisamente lograr ese gran resultado. Ok, si hablamos de capacitación, estamos hablando de conocimiento, Uh-huh. ¿sí? Si hablamos de taller, estamos hablando de una habilidad, tal vez el cuerpo entra ahí. Pero la experiencia tiene que ser completa. Nosotros los seres humanos somos cuerpo, somos mente, somos emoción, inclusive hablamos de alma. Aquí hablamos de alma. Uh-huh. Entonces, tenemos que integrarlo todo, absolutamente todo. De hecho, el aprendizaje tiene que pasar por el cuerpo para terminarse de integrar,
¿sí? No sé si a mí me pasaba en el colegio, en la universidad, que mis compañeros me decían, ay, Laura, a usted va súper bien, explícame. Yo después me di cuenta que a mí me iba súper bien porque yo les explicaba, porque Ahí yo estaba estudiabas. pasando, claro. Claro. El día que uno le explica a otro, que lo pasa por el cuerpo el aprendizaje, ese día es el que haces clic. Entonces las experiencias tienen que traer todo, tienen que traer cuerpo, tienen que traer emoción, obvio, tienen que traer conocimiento, pero no nos podemos quedar ahí. Exacto. Entonces nos pensamos cada experiencia y cada espacio con un equipo, cuál es el propósito, qué necesitamos que sientan. De ahí se basa todo. De hecho, esta semana tengo 2 juntas y desde donde empezamos con el equipo es qué queremos que sienta esta gente, ¿sí? ¿Qué queremos que sienta al principio y qué queremos que sienta al final? Porque la emoción te hace conectar. O sea, cuando vos la pasas bien y cuando vos estás en un espacio donde te sentís pleno, eso nunca se te va a olvidar. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los pequeños detalles para que la emoción pase de esta, que es en la que empezamos, a esta? Segundo, corporalmente, ¿qué vamos a hacer para que la gente traiga su conocimiento, lo baje de aquí al cuerpo? Entonces, tratamos de que absolutamente cada aspecto esté, inclusive el alma. Entonces también el pequeño detalle como la velita, la cosita, la meditación al empezar. Tratamos de que cada aspecto del ser humano esté. Y sobre todo se haga mucha conciencia sobre ese care, sobre ese cuidado de sí mismo, del equipo. Y ahí quiero entrar en algo que me encanta de Sense y es una herramienta y una súper valiosa herramienta que yo mismo en algún momento y tú aplicaste, digamos, en medio de mi proceso también para llegar hasta aquí. Y es esa brújula infalible, justamente que ayuda a ir visualizando ese cuidado, ese care de lo que yo, digamos, deseo para mi vida, de lo que yo valoro para mí y para el propósito y nutrir el propósito entonces que yo tengo. Háblanos de esa brújula infalible que es algo que a mí me encanta. Bueno, pues la brújula infalible es algo que diseñamos con Sara, basándonos en muchas teorías que hemos estudiado de propósito y sentido, ¿no? Entonces está el Ikigai que muchos conocen, está la definición desde el budismo, el Dharma, está todo lo que trae la logoterapia. Y fuimos creando nosotras somos ingenieras, entonces a nosotros nos gustan los diagramas. Para que vean, ingenieras integrando espiritualidad. Exacto, y nos encanta la ingeniería, o sea, para esto nos sirvió. Entonces a nosotros nos gustan todos los frameworks de trabajo sencillos, prácticos, las cosas prácticas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué está en común entre todas estas filosofías? Primero, el sur es el autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Y quién es esa persona que tengo que ser para lograr ese allá, que es mi norte, ese propósito? Ya puede ser el propósito de una compañía, un propósito que tengo yo. Quiero irme de viaje, quiero disfrutar más tiempo con mis hijos, quiero cualquier cosa. El propósito, o simplemente también descubrir mi propósito de vida, que no es uno, sino que es uno que va mutando en la manera en que nosotros vamos creciendo y cambiando. Nuestro propósito también se va nutriendo. Entonces yo tengo un propósito, un allá, estoy yo acá, que tengo que conocerme para poder convertirme en esa persona que puede lograr ese propósito. Entonces hay un gran trabajo de autoconocimiento, ya sea la persona o el equipo. Y ahí están las dos partes, el este y el oeste, donde tengo el care. O sea, yo tengo que poder cuidar en ese camino, poder cuidar lo que es importante cuidar para mí. Y es una pregunta que nunca nos hacemos. Sí. ¿Qué es importante cuidar para vos? No, además que a veces renunciamos a una cantidad de cosas por complacencia a nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro entorno, nuestra familia. Total. Y yo, ¿dónde quedo? Claro, que quiero cuidar, porque a veces no logramos los propósitos porque nos saboteamos. Pero es que no nos saboteamos, es que no estamos cuidando algo que es importante. Ese saboteo me está diciendo, oiga,
No puede ir para adelante porque es que si va para adelante va a descuidar esto, ¿sí? Entonces hay que parar y decir qué es lo que quiero cuidar. Y del otro lado está también la conexión, ¿sí? Y el valor. Entonces, esto que estoy haciendo, ¿cómo lo puedo entregar al mundo? ¿Qué valor tiene para el mundo? ¿Qué valor tiene para mí? ¿Sí? Entonces esa brújula es ir recorriendo todo este camino de quién soy, cuáles son mis obstáculos y cómo me puedo convertir en esa nueva versión que puede vivir ese allá, que puede vivir ese propósito, cuidando lo que es importante cuidar para mí y entregando valor al mundo, ¿sí? Y también conectando con otros, porque es que la conexión es importante, la conexión con otros, como entrego ese valor, pero también lo comparto con otros, ¿sí? Entonces, la brújula nos invita a plantear los objetivos desde ese framework, ¿no? Puede ser desde lo corporativo. De hecho, en los equipos directivos lo hacemos todo el tiempo. ¿Cuál es nuestra ya? ¿Y quiénes estamos haciendo como equipo para lograr eso? ¿Estamos siendo el equipo que se requiere o no? ¿Qué vamos a cuidar en el camino? ¿Y cómo nos vamos a conectar entre nosotros? ¿Qué acuerdos vamos a hacer para poder lograr a ese allá? Entonces, esa es la brújula, que creo que fue un mensaje divino que nos tiraron por allá. Bueno, la información siempre está en la fuente. Y al final, el otro día leía en un libro una vaina bacanísima y es como las ideas se materializan en algún momento cuando realmente encuentran, como si uno fuera un pararrayos, mejor dicho. Encuentran quién es el que me puede materializar esa idea en el camino. Total. Quién puede realmente materializarla lo más pura posible, sin tanto tamiz, sino en su originalidad, para que entregue justamente ese valor. Exacto. Y ese propósito, ese sentido que tiene como idea, como novedad o lo que sea. No indistinto no ha sido entonces el camino de Sense, o sea, Sense y tú misma dentro de Sense. Obviamente nos contaste sobre momentos de crisis, de empresa familiar, introspección. Voy generando una idea, con mi hermana decidimos fundar Sense, pero al final esto muestra justamente un camino también. O sea, muy seguramente ustedes dijeron, bueno, planteémonos nuestra brújula infalible para nosotras. Y en ese camino, desde el sur, del autoconocimiento, hasta ese norte, de esto es lo que queremos hacer, ¿qué han descubierto entonces? O sea, al final, pero ¿qué han descubierto sobre cuál es el verdadero sentido de trabajar para una empresa? Digamos, un mensaje como para las empresas a las cuales ustedes precisamente sirven. ¿Cuál es el verdadero sentido de trabajar para una empresa? ¿Cuál es el verdadero sentido de hacer parte de una corporación? ¿Cuál es el verdadero sentido detrás de pertenecer a un staff corporativo? Pero, en últimas, ¿para qué debería ser? Pues mira, hay dos respuestas. Está la formal y la informal. La formal y la extraterrestre. Ok. Entonces, la formal es, ¿para qué? Para vivir más pleno, ¿sí? Entonces, para poder descubrirte, poner todo lo que sos al servicio del mundo a través de un vehículo que es la compañía, impactar a las personas de algún momento, de alguna forma. Entonces, no es como que trabajas en una empresa de software y haces código y ya, no. Es que estás haciendo un software para mejorar la vida de las personas en salud. ¿Cuántas vidas estás salvando vos con ese código? ¿Sí? Si logramos hacer esa conexión, empezamos a vivir vidas más plenas y donde empezamos a sentir que lo que es quien somos tiene valor, ¿sí? Porque el propósito también tiene un doble sentido de entrega de valor, y es no solamente yo entregar valor al mundo, sino que el valor, yo percibir y darme cuenta que ese valor es percibido como valioso. O sea, porque yo puedo hacer areticos y todo, y esos areticos, los vendo, pero nadie los compra porque son muy feos, ¿sí? Entonces, pues no voy a estar plena, ¿sí? Entonces, cuando yo entrego todo lo que soy al mundo,
siento que estoy y siendo útil y ayudando a otro a través de mí a crear algo más grande y que además eso tiene un valor de retorno y me pagan, por ejemplo, también por eso, pues bien, ¿sí? La respuesta extraterrestre de la que nos hemos dado cuenta es para que estoy en una organización, para hacer. Yo le digo a todo el mundo, es que tú no estás aquí para comprar, tú estás aquí para aprender a relacionarte con esa persona que detestas porque tenés un montón de heridas con tus papás y no sé qué. Y al final aquí el objetivo no es disminuir el gasto. Ujú. Aquí el objetivo es que vos aprendas como ser, a ser una mejor persona porque trascendes tus heridas, aprendes a conectar con la otra persona que es la directora de mercadeo y a crear algo bello para el mundo. Y el resultado se va a dar, pero cuando trabajaste en vos, ¿sí? Cuando conectaste con eso bello que le vamos a entregar al mundo. Entonces, realmente yo todo el tiempo que veo estas organizaciones y estas personas en sus juntas, yo digo, están aquí es para desarrollarse como personas. Ujú. Ese es el lugar que necesitabas para desarrollarte, para mejorar, para aprender a comunicarte, para valorar, para lo que sea que tengas que aprender. Entonces yo creo que todo el mundo está en el lugar que necesita estar. Y básicamente, si yo quiero avanzar, es decir, ok, ¿qué tengo que aprender de este lugar? ¿Qué me enseña este lugar? Dejo de quejarme, acepto qué me quieren enseñar este lugar, ¿sí? Y cuando yo ya empiezo a mejorar todo, los resultados externos, todo, pero eso ya es otra cosa. Eso ya es Me otra encanta conversación. me encanta lo que decís porque yo creo que esa es la gran ruptura que existe en la filosofía empresarial, por así decirlo. No entender que en la medida en que se da sentido justamente a lo que hacemos, encontramos sentido al equipo, encontramos sentido en la organización Uh-huh. y encontramos sentido en nuestro impacto entonces desde la organización hacia afuera. Y todo un engranaje que precisamente se moviliza desde la célula más chiquita, que es el propio ser, Uh-huh. en donde casi que lo que inmediatamente buscan las empresas es prosperidad empresarial. Uh-huh. Gana la corporación, pum, un PIG con una utilidad tremenda. Pero en la medida en que gana, se genera prosperidad para el individuo desde el sentido, Uh-huh. desde el propósito. Y esas son palabras que aquí no son palabras, sino realidades que Uh-huh. abrazamos en Con Alma al Aire durísimo y las mencionamos y las menciono porque es lo que justamente da verdaderamente una oportunidad a que el individuo sea feliz, tenga ese impacto y asimismo las empresas, al menos las empresas con alma, yo creo que son tus clientes Uh-huh. y que Sí. ojalá y cada vez sean más porque van entendiendo esa dinámica justamente y cómo la prosperidad y la verdadera prosperidad empresarial se logra es teniendo como base la importancia del ser humano, cada uno de los individuos que hacen parte de la organización. Así que te doy infinitas gracias por haber aceptado este espacio, Laurita, y a Sense Consulting Group les deseo todo el éxito del mundo, porque ustedes están realmente haciendo lo que acabas de decir y de generando una huella en el mundo para cambiar esta forma de vivir la vida para las personas. Ay, Así que gracias. Yo creo que la invitación para todos es abrir un poco la mente, a dejar esas creencias que nos limitan, como de no puedo mezclar mi mundo interno con mi mundo externo. Al final es todo lo que somos, ¿sí? Lo que mostramos al mundo, pero también lo que vivimos adentro. Y eso pasa lo mismo en las organizaciones. Entonces es esa invitación a vivir quién somos, a conocernos, tanto como individuos como organización, a conocernos, a tener tiempo para observarnos y para soñar con futuros donde impactemos al mundo de una manera maravillosa.